Hay cosas que un sacerdote nunca debería escuchar, y yo las escuché todas aquella noche de noviembre. Sirvo a Dios desde hace 32 años, la mayoría de ellos en esta iglesia de piedra y silencio que se alza sobre el pueblo de San Miguel del Valle, en las montañas del norte de España. Aprendí a reconocer el peso de los pecados por la respiración de quien confiesa, por la pausa antes de las palabras, por el temblor en las manos que sostienen el rosario del otro lado de la reja. Aprendí que el mal tiene olor, no a azufre como dicen los libros antiguos, sino a tierra mojada e incienso apagado. Y aprendí, demasiado tarde, que existen confesiones que no fueron hechas para ser absueltas, sino para ser transmitidas, como una enfermedad que necesita un nuevo huésped. La iglesia de San Miguel es anterior al propio pueblo. Sus muros de piedra volcánica guardan nichos con santos cuyos nombres se perdieron en el tiempo, y el confesionario donde paso mis noches de jueves fue tallado en roble negro hace más de 300 años. El pueblo tiene apenas 200 habitantes ahora, la mayoría ancianos que vienen a misa dominical más por costumbre que por fe. Las confesiones se volvieron raras, repetitivas, pequeñas mentiras, envidias domésticas, la misma lujuria senil confesada mes tras mes. Me había acostumbrado a la monotonía del pecado humano. Aquel jueves, el otoño ya había desnudado los árboles alrededor de la plaza. Llovía finamente desde el amanecer, y la campana de las 7 de la noche sonó amortiguada por la niebla que descendía de las montañas. Encendí las velas del altar, el olor familiar de cera de abeja mezclándose con el incienso que aún flotaba en el aire desde la misa vespertina. Entré en el confesionario esperando el vacío de siempre, quizás doña Mercedes con sus chismes disfrazados de preocupación espiritual, quizás nadie. Los pasos llegaron 10 minutos después, pero no eran los pasos arrastrados de los viejos de pueblo. Eran lentos, medidos, como si quien caminaba estuviera contando cada piedra del suelo. Oí el crujido de la puerta del confesionario cuando se abrió del otro lado, el roce de ropas contra la madera, y luego el silencio. Un silencio tan denso que mi propio corazón parecía hacer eco contra las paredes estrechas. Esperé. Es parte del ritual, dar tiempo al penitente para reunir valor. Pero el silencio continuaba, y comencé a sentir algo incorrecto en la temperatura del aire, como si el frío de la noche hubiera encontrado camino a través de las grietas de la piedra antigua. A través de la celosía de madera perforada que nos separaba, distinguí apenas una silueta, inmóvil como las estatuas del altar. Finalmente, llegó la voz. Era masculina, ni joven ni vieja, pero con una cualidad que me hizo pensar en pozos profundos y habitaciones sin ventanas. Comenzó con las palabras tradicionales: «Perdóname, Padre, porque he pecado», pero había algo teatral en ello, como si estuviera citando un guión que consideraba absurdo. La confesión comenzó de forma banal. Habló de pequeñas deshonestidades, de palabras duras dichas a la madre ya fallecida, de domingos sin misa. Mi mente comenzó a divagar, otra alma atormentada por culpas comunes. Pero entonces la voz cambió de tono, descendió una octava, y las palabras que siguieron helaron mi columna vertebral. Me contó sobre el pueblo donde creció, no muy diferente de San Miguel, un lugar donde todos se conocían y donde la iglesia era el centro de todo. Contó sobre el párroco de aquella iglesia, un hombre venerado, querido, considerado santo por los feligreses. Y entonces, con la misma voz plana y fría, describió cómo ese sacerdote había hecho un pacto. No con el diablo, eso sería demasiado simple, dijo, sino con algo más antiguo, algo que existía en las montañas desde antes de que el cristianismo llegara a España, algo que los romanos ya temían y que los celtas alimentaban con ofrendas. El pacto era simple. El Padre recibiría el don de curar a los enfermos, de traer prosperidad al pueblo, de hacer milagros que atraerían peregrinos y donaciones. A cambio, una vez al año, en la noche de Todos los Santos, debería traer a alguien al confesionario y escuchar su confesión, no para absolver, sino para cosechar. La entidad se alimentaba de las confesiones, de las culpas destiladas, del peso de los pecados humanos dichos en voz alta en aquel espacio sagrado. Y cada año, el confesor desaparecía. Simplemente dejaba de existir, como si nunca hubiera nacido. Las personas olvidaban su rostro, su nombre, incluso las memorias que tenían de aquella persona se disolvían como sal en agua. Mi boca estaba seca. Intenté interrumpir, ofrecer las palabras de consuelo que aprendí en el seminario, pero él continuó, implacable. Dijo que el párroco de aquel pueblo había mantenido el pacto durante 23 años. 23 personas borradas de la existencia, y nadie jamás se dio cuenta porque ese es el precio, no solo la vida, sino el rastro de que aquella vida existió.
hasta que en la 24ª vez, el padre eligió mal. Eligió a un niño de 12 años, hijo único de una viuda. Y cuando el niño desapareció, cuando las memorias comenzaron a disolverse, algo salió mal. La madre resistió. No completamente. No podía recordar el rostro del hijo, no podía decir su nombre, pero sabía, con una certeza que desgarraba su cordura, que había tenido un hijo, que sus brazos recordaban el peso de un niño, que su corazón tenía un agujero de tamaño exacto de un amor materno sin objeto. Enloqueció, por supuesto. Comenzó a vagar por la iglesia de noche, gritando por un nombre que no podía pronunciar, abrazando el aire vacío. Y el párroco, consumido por la culpa, intentó romper el pacto. Selló el confesionario, se negó a escuchar confesiones, cerró la iglesia en Todos los Santos. Pero la entidad tenía hambre, y si no era alimentada de la forma correcta, encontraría otra forma de cosechar. La voz del otro lado de la reja hizo una pausa, y en el silencio podía oír mi propia sangre pulsando en los oídos. Quise preguntar cómo sabía esa historia. Quise acusarlo de blasfemia. Quise simplemente levantarme e irme. Pero mi cuerpo no obedecía, como si las palabras oídas me hubieran encadenado al asiento de madera antigua. Continuó, y ahora su voz tenía un tono casi de lástima. Dijo que el párroco de aquel pueblo comenzó a consumirse, no de enfermedad, no de vejez, sino como si estuviera siendo lentamente borrado, como las personas que había sacrificado. Primero perdió el nombre. Los feligreses comenzaron a llamarlo solo Padre, incapaces de recordar cómo se llamaba. Después el rostro, que se volvía más vago cada día en los espejos y en los ojos ajenos. Finalmente, una mañana de diciembre, simplemente ya no estaba allí. La iglesia quedó vacía. Vino otro párroco, y nadie cuestionó, porque nadie recordaba que hubiera habido un predecesor. Y entonces dijo la cosa que hizo mi mundo desmoronarse como papel quemado. Dijo que aquel párroco era él, que de alguna forma, en el proceso de ser borrado, su conciencia se había separado, convertido en algo otro, algo que ya no podía morir porque técnicamente nunca había vivido. Dijo que vagaba de iglesia en iglesia, de confesionario en confesionario, buscando, no sabía qué, redención, quizás, o simplemente alguien que pudiera escuchar, que pudiera recordar, aunque fuera por una noche. Entonces preguntó, y juro por todo lo sagrado que oí la sonrisa en su voz, si yo quería saber cuál era mi verdadero pecado. Porque todo sacerdote que escucha confesiones regularmente en iglesias antiguas como aquella, en pueblos olvidados como San Miguel, eventualmente siente la tentación de hacerlo todo bien, de ser amado, de realizar milagros. La tentación de aceptar ofertas que llegan en sueños, en pensamientos que parecen nuestros pero no lo son. Preguntó si recordaba el nombre del sacerdote que sirvió en esta iglesia antes que yo. No pude responder, porque me di cuenta, con un horror que me revolvió el estómago, que no lo sabía. No había registros que hubiera verificado, no había fotografías en la sacristía, no había historias contadas por los ancianos. Era como si yo siempre hubiera estado aquí, como si San Miguel nunca hubiera tenido otro pastor. Se levantó entonces, del otro lado de la reja. Oí el crujido de la madera, el roce de ropas. Pero antes de salir, dejó una última declaración, susurrada tan bajo que apenas la oí, pero que nunca más podré olvidar. Dijo que la entidad estaba hambrienta otra vez, que tenía hasta Todos los Santos para decidir, que el confesionario ya conocía el camino. La puerta se cerró. Corrí hacia afuera, hacia el pasillo lateral de la iglesia, pero estaba vacío. Las velas del altar temblaban como si una corriente de aire hubiera pasado, pero las puertas estaban cerradas. Busqué por toda la iglesia, por la sacristía, incluso por la cripta. Nada, nadie. Solo el olor a tierra mojada e incienso apagado. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, he intentado encontrar registros, cualquier mención al padre anterior. Las actas parroquiales comienzan conmigo, como si yo hubiera inaugurado el puesto. Los ancianos del pueblo, cuando pregunto, se confunden, cambian de tema, parecen no entender la pregunta. Y cada noche, cuando cierro la iglesia, miro el confesionario de roble negro y veo algo que no veía antes, pequeñas marcas en la madera, como arañazos hechos desde dentro, como si docenas de manos desesperadas hubieran intentado salir. Ayer mandé sellar el confesionario. Clavé tablas sobre las puertas, lo cubrí con una lona negra, arrastré uno de los bancos pesados de la nave para bloquear el acceso. Dije a los fieles que estaba dañado, que necesitaba restauración, pero por la noche
cuando debería estar durmiendo en el presbiterio, oigo el crujido de la madera, el deslizar de tablas siendo removidas, el abrir lento de puertas que deberían estar clavadas. Y sé, con una certeza que corroe mi fe como ácido, que el día de todos los santos, dentro de 8 días, cuando la campana toque 7 veces, alguien vendrá, alguien entrará por aquella puerta lateral, caminará hasta el confesionario, abrirá aquella puerta que debería estar sellada, y se sentará, esperando, hambriento. Y la verdadera pregunta, la que me mantiene despierto mientras las velas se consumen y la lluvia golpea los vitrales antiguos, no es si eso va a suceder, es si, cuando suceda, estaré del lado de afuera mirando con horror, o si ya estaré allí dentro, del lado del Padre, esperando al próximo penitente cuya confesión necesita ser cosechada, cuyo nombre necesita ser olvidado, para que San Miguel del Valle continúe próspero y mis milagros sigan siendo susurrados con reverencia en las montañas de España. Porque desde aquella noche he curado enfermos con un toque, he traído lluvia en tiempos de sequía con mis plegarias, y no puedo, por más que lo intente, recordar cómo me llamo,